Buenas tardes, estamos con el profesor Ronald Triago. Él nos va a dar su opinión acerca de los orígenes de la institución presidencial en Ecuador y algunos datos que conoce sobre el tema. Bueno, en realidad no soy tan experto en esto, pero remontándome a la historia, podría hablar de algunos casos de instituciones presidenciales, ¿no? Tendríamos que revisar la historia para ver algunos presidentes que fueron defenestrados o destituidos, inclusive alguno que otro asesinado. En 1900, de lo que yo puedo tener a partir de mi vida, en 1963 hubo una junta militar. Se impuso una junta militar cuando se destituyó al presidente Carlos Julio Arosemena Monroy. Llegó una junta militar y el presidente fue mandado al exilio. En 1972 se destituye el presidente José María de Velasco Ibarra. Tuve la oportunidad de conocerlo, fue 5 veces presidente. 96, principio de 97, el presidente Abdalá Bucaram asimismo fue destituido. Y así después Lucio Gutiérrez, que yo estuve presente en esa marcha, no como participante, sino como testigo. Ahora, eso desde el punto de vista histórico reciente. Quizás si nos remontáramos a la historia anterior, podríamos revisar de los presidentes que fueron destituidos aquí en el Ecuador, y eso es fácil, ¿no? Pero a partir de la experiencia que yo viví recientemente, yo puedo emitir un criterio en lo que tiene que ver con la salud política de nuestro país, si cabe el término. Nosotros hemos vivido durante muchos años mucha inestabilidad política. Son poquísimos los periodos donde ha habido estabilidad política, que se da precisamente cuando hay una democracia bien sólida y donde las instituciones, de aquellos que representan las instituciones, son personas probas, son personas íntegras. Ahora, si revisamos a fondo nuestra personalidad, nuestro carácter como país, como nación, tal como lo dice Adela Cortina, si revisamos eso, podemos decir que al pueblo ecuatoriano o a la clase política ecuatoriana la ha caracterizado una seria irresponsabilidad por no pensar en los compromisos que conllevan a una buena ciudadanía, a una buena democracia, o una sólida democracia, que ese es el término correcto, o a construir un mejor país. Da la impresión de lo que ocurrió alrededor de estos políticos defenestrados o destituidos. Entonces, ¿a qué conclusión llega usted sobre ese tema? ¿Qué consecuencias cree que ha traído para el país, para los ciudadanos? ¿Cuál es su punto de vista? No se piensa, la clase política no piensa en función de los intereses del país, de los intereses nobles del país, como para sacarlo adelante. Por supuesto, hay excepciones, ¿no? Hay honrosas excepciones que políticos, funcionarios públicos que se han sacrificado, han hecho cosas buenas por el bien del país. Alguna vez yo escribí que nosotros estamos a veces a la expectativa de que esto es un circo de lo más barato, viendo un drama que nunca se termina, de corrupción, de actos ilícitos. Y lo más triste, a la conclusión que yo puedo llegar, es que muchos de esos actos que nosotros vemos y que nos perjudica a todos están blindados por una impunidad inmensa. Aparentemente se castiga al culpable, pero todo es una pantomima, y lo estamos viendo en estos últimos meses, últimas semanas, últimos días. Estamos viendo un sainete que da la impresión de que nunca tiene fin, en el sentido de que quienes nos representan son personas cuyos intereses están totalmente divorciados de los intereses de la mayoría. Se piensa en sí mismo,
pero no se piensa en función de los otros. La política, en su noble acepción de su significado, significa nobleza, significa el bien por los demás. En cierto momento es una ciencia y en otro momento es un arte. Y cualquiera no está capacitado como para llevar adelante una responsabilidad de esa naturaleza. De ahí la importancia de que el pueblo se eduque como para saber elegir o saber discernir en el momento de elegir a un determinado político.